valeroso pero leproso. Vamos a al segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice de la siguiente manera, dice allí: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, es decir, del rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, o sea, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué me ayuda? Pero leproso. Aquí vemos un hombre, amados, Naamán, un hombre importante, un hombre bastante talentoso, un hombre de guerra que estaba triunfando, tenía éxito. Pero dice allí la palabra que era leproso. Era un hombre que iba a la guerra, y estamos allí leyendo que la mano de Jehová, o que Dios le hacía triunfar a él, pero era leproso. El rey de Naamán estaba contento, claro, porque él como general estaba ganando las batallas, las guerras, pero era leproso. Y entonces, amados, me llamó la atención ese pero, porque los peros me hablan de limitación, de que no todo está como bien, como que no todo está completo. Y así estaba ese hombre, Naamán. Naamán era un hombre, podemos añadir otras palabras, encontré algunas: poderoso, pero leproso; grandioso, pero leproso; famoso, pero leproso; hermoso, pero leproso; talentoso, pero glamuroso, pero leproso. Y esa palabra lepra o leproso que miramos aquí en el Antiguo Testamento, que después en el Nuevo Testamento también se menciona varias veces, tiene un significado. Para el pueblo hebreo, todo el que estaba con lepra era sinónimo de pecado, por lo tanto eran aislados. Ese hombre no era aislado, era un hombre importante, no pertenecía totalmente a la cultura hebrea, por lo tanto él no estaba aislado, no estaba en una cueva. La palabra también nos enseña que a los leprosos le colocaban unas campanitas en los pies para que la gente supiera que ahí hay un leproso. Por donde él caminara, la gente se abriera paso. O sea que tener lepra no era una condición muy bonita. Bueno, que actualmente, ¿no?, tener una enfermedad como esa, donde la piel se daña, se cae, no es una buena condición. Entonces, esta lepra es primero una condición de pecado. Pero también la lepra, amada iglesia, podemos hoy trabajar en esta palabra, y es pensar que lepra es una persona que no ha conocido el poder del Evangelio de Dios. Y hay personas en el mundo que están como el general Naamán, talentoso, poderoso, famoso, hermoso, pero leproso, es decir, que no tiene la nueva vida en su interior. Portar la nueva vida, la nueva naturaleza, nos hace hombres y mujeres verdaderamente plenos y completos. Aló. Porque no tenemos una limitante. ¿Cuál limitante? La limitante de estar separados de la gloria de Dios. Cuando hemos conocido el poder del Evangelio, la palabra me enseña que ya no estoy separado de la gloria de Dios. Pero conocerlo no por entendimiento, no por razonamiento humano, sino por revelación de la palabra que solamente el Espíritu Santo nos la puede dar. Yo puedo conocer la palabra, lo que conocemos como la Biblia, pero si no se me ha revelado la obra del Espíritu de Dios, amados, insistimos, no hemos nacido de nuevo. Es decir, estamos leprosos, espiritualmente estamos leprosos, llenos de lepra ante los ojos de Dios. No biológicamente, no visiblemente, no una enfermedad, sino, repito, hay una separación. Pero hay una segunda lepra, y es la lepra que puede tener un hijo de Dios, es decir, uno que ya conoce el Evangelio, como los 500 que estamos aquí. Aló. Yo quiero pensar que ya se nos ha revelado el poder del Evangelio, la cruz se nos ha revelado, y si no, por eso cada vez que nos enfrentamos al mensaje de la cruz, el Espíritu Santo va preparando el terreno para que seamos la buena semilla. Entonces, la segunda condición de lepra es que yo ya conozco la palabra, yo ya conozco el poder del Evangelio, ya tengo a Cristo en mi vida, el Espíritu Santo es mi guía, porque dice la palabra que todo aquel que tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios y es guiado por él. Pero ¿qué sucede? Que podemos tener una lepra, una condición también, una limitante, y es que siendo hijo de Dios,
Portando esa nueva naturaleza, nosotros nos hemos alejado del verdadero propósito de Dios. Estamos contristando, dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces hoy podemos evaluarnos. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo, con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Verdaderamente estamos agradando a Dios con lo que hacemos? Teniendo ya una nueva naturaleza, ¿estamos sirviendo a su propósito? Porque hay mucho, y lo hemos repetido, hay mucho motivador hoy en día, amados, que nos habla: tú tienes un gran propósito, tú vas a triunfar en la vida. ¿Cuál es el problema de eso? Que si no está Dios en el asunto, es simplemente un ego a la carne, al alma. Y así podemos nosotros estar, repito, teniendo el Hijo de Dios, pero queriendo satisfacer nuestros propios deseos. Y se nos olvida que si nos va bien es por la mano de Dios. Naamán pensaba que era él. Naamán, yo creo que él se imaginaba que él estaba triunfando porque era él, porque era grandioso, talentoso, era un hombre de estrategia. Pero estamos leyendo, por el propósito de Dios es que Naamán triunfaba. ¿Era hijo de Dios o no? No lo sé. Pero Dios utiliza a quien quiere utilizar. Aló. Porque Él es soberano. Él es poderoso. ¿Lo recuerda el domingo anterior que dijimos que es soberano? Una definición sencilla para que no se nos olvida. No se nos olvide. Soberano es que Él hace lo que se le da la gana, con quien se le da la gana y a la hora que se le da la gana. Y nosotros no podemos cuestionarlo a Él. Él puede utilizar el mismo diablo si quiere. El problema es que hay personas que no han nacido de nuevo o que han nacido de nuevo y les va bien y creen que son ellos. Creen que es su talento. Pero es Él a causa del propósito. Entonces, amados, hay otros peros que podemos añadir al mensaje para que nuestro amado Espíritu Santo nos ayude a entender. Por ejemplo, ayuda a la gente, pero critica. Hace algo positivo, pero echa en cara. ¿Se entiende ese concepto, echa en cara? Hace algo y después está, pero yo hice, pero yo le ayudé, o sea, echando en cara. Que tu mano derecha no sepa lo que hizo que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha, dice la palabra. Oran, pero, estamos con peros, oran, pero maldicen con sus palabras. Sirven, pero en casa hay desprecio, maltrato para con su esposa, esposo o hijos. Leen la Biblia, pero no perdonan. Hablan de fe, pero viven desde el miedo. Dan generosamente, pero exigen reconocimiento. Wow. Yo di, pastor, no me tomó la foto cuando deposité la ofrenda para que salga en el Facebook que yo di ofrenda. Declaran la victoria, pero no sueltan el control de su vida. Señor, gracias, Padre. La victoria es tuya. Pero mentira, el Espíritu Santo que ya habita pareciera que... Amados, recuerden que cuando se nos ha revelado la obra de la cruz, solamente aquellos que creemos en el poder del Evangelio, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero a veces pareciera que el Espíritu Santo lo dejamos por allá en una cueva, en un trastero, allá. Usted no opine. Y venimos acá. Decimos, Señor, gloria a Dios. Pero internamente sabemos que hay un pero. ¿Cuál es ese pero? Que Él no me está dirigiendo. Porque yo sigo haciendo mi voluntad. Líder, pero no es guiado totalmente por el Espíritu Santo. Amados, si pudiéramos seguir hablando de peros. Naamán, victorioso, pero leproso. Importante, pero leproso. Ahora uno entiende cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, cuando estaba Jesús en la tierra, le dio duro a los fariseos, a los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Eran los sacerdotes que lideraban en el pueblo de Israel. Al pueblo en común, al pecador, al afligido, Él iba con amor para que ellos entendieran que Él era el verdadero Cristo, el verdadero Mesías. Un día trajeron una mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, dice la palabra. La trajeron ante Él, todos listos a tirarle la piedra. Estaban allí los sacerdotes.
porque ellos decían, si no la apedrea, va en contra de la ley de Moisés. Y si la apedrean, entonces no tiene amor, lo vamos a hacer caer. Pero como el Señor es mucho más inteligente, cuando lo traen a sus pies a la mujer adúltera, el que dice, el que esté libre de pecado, que tire. O sea, él no dijo que no estaba de acuerdo con la ley. Él dijo, pues háganle. ¿Y qué pasó? Uno por uno se fue retirando. Y cuando estaba sola con ella, dijo, vete y no. Esa es la parte que a veces muchos ignoran. Pero que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Decimos, para justificar nuestro pecado. Sí, pero le dijo, vete y no peques. Y él entonces le daba duro a los fariseos, amada iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una nueva vida. Recordémoslo, en Mateo capítulo 23, verso 27 dice de la siguiente manera, él hablando con los fariseos, saduceos, sacerdotes, en este contexto a los pastores, a los que predicamos, y él le dijo de la siguiente manera, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Les comparó con un ataúd, muertos por dentro. Y ahora uno lo entiende, claro, bajo la revelación del nuevo pacto se entiende, porque ellos no tenían la nueva vida, no tenían a Cristo en su corazón, no tenían el Espíritu Santo. Como en el sepulcro, bonito, bien adornado, pero por dentro, huesos muertos. Y así podemos estar nosotros, muy bonitos por fuera, pero muertos por dentro. Y recuerden que hay las dos condiciones: el muerto que no tiene a Cristo, que seguirá siendo muerto, así sea triunfante, así sea como el general que ganaba, o el muerto que tiene a Cristo, pero que internamente su alma ya se está carcomiendo, producto que se le ha olvidado quién es el que nos está guiando en este maravilloso propósito. Aló. Ellos eran sepulcros blanqueados. ¿Y qué hace el Señor, amada iglesia? El Señor lo que nos ha dado es una verdadera vida. Él nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza, nueva vida que solamente podemos experimentar aquellos que hemos creído en el propósito y plan de Dios, que es por medio de la cruz. ¿Y qué nos da Él? Una vida nueva, abundante, que no tiene nada que ver con riquezas ni posesiones. Existen los tres tipos de vida: la vida biológica, que todos tenemos acá; la vida psique o psique, de donde sale la palabra psicología, que es de nuestro entendimiento, que todos los que estamos aquí la tenemos; y tenemos la vida zoe, que es la vida impartida por Dios, que yo espero que todos los que estemos aquí la tengamos. Amén. Porque esa es solamente revelada por el Espíritu Santo. Esa vida zoe está escrita en varios textos de la palabra. Por ejemplo, Juan capítulo 10, verso 10 dice de la siguiente manera, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. En el original es zoe, vida, y para que tengan que vamos a tener en abundancia esa vida, amados, esa vida de Dios. No las riquezas y las posesiones, esas nos toca trabajarlas, nos toca sudarlas. Pero la nueva vida, la nueva naturaleza que Dios ha aportado, que es mejor que cualquier añadidura, que cualquier arete de oro, que cualquier lujo, esa Él prometió que nos la está dando en abundancia. Y a medida que nos enfrentamos a la cruz, al poder del Evangelio, a la palabra, a un ambiente como esto, la nueva vida empieza a generar en nosotros transformación, no cambios, porque una persona puede cambiar por una charla psicológica, pero en el poder de Dios es más grande, porque se produce transformación. Aló. Aleluya. Naamán, talentoso pero leproso. ¿Qué pasó con Naamán? Miremos, sigamos utilizando esta sombra de Naamán, como lo llama la Biblia, sombras, figuras y tipos, para que se nos revele la obra. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 9, volviendo a Naamán, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa ¿de quién? De Eliseo. Miren acá, antes de ir al siguiente verso. ¿Qué pasa con Naamán? Pues Naamán se entera
¿Cómo se entera? El próximo domingo les digo cómo se entera. Él se entera de que hay un hombre, un profeta llamado Eliseo, figura de Cristo para ti y para mí en el mensaje. Y a él le dice, allá hay un hombre, Eliseo, pero hay que ir al otro pueblo o al otro lugar, hay que pedirle permiso al otro rey, porque si no te matan. Así que, pero él dice que sana, es profeta de Dios, de un Dios, dicen que sana. Entonces Naamán dijo, pues bueno, yo soy el general, me tiene que atender. Vámonos. Y tomó sus criados, dice que llevó dinero o algo que ofrecerle a Eliseo y se fue. Verso 10. Entonces Eliseo envió ¿qué? Mensajero. Aquí empieza el trato de Dios con Naamán. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Interesante, ¿no? Versículo 11. Naamán se fue como, ¿qué le pasa a este tipo? Diciendo, he aquí, yo decía para mí, decía él, o sea, a mi manera, saldrá él luego, o sea, profeta Eliseo, que no lo envió, un mensajero, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Él con sus argumentos, su razonamiento dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. Iglesia, vemos la condición de un hombre que tiene lepra, que sabe que tiene lepra, pero que su orgullo no lo va a dejar ser sano. Y así somos nosotros en ocasiones, amada iglesia. Señor, hágase tu voluntad, pero cuando Dios muestra su voluntad, así no. Así no, yo lo quería de otra manera. El que pensó iba a ser el profeta Eliseo, lo iba a decir, oh, gran Naamán, bienvenido, ven para acá. Y pensó que iba a hacer un show, Jehová de los ejércitos, sana al gran. No. ¿No? Él iba al mensajero, ¡hey, mensajero! Jesse se llama, Jesse. Ve y atienda ya el cabezón ese. Y salió el mensajero. Y él se llenó de ira. ¿Cómo es que me manda el mensajero? Soy el general, que me he colgado las medallas, que he ganado las guerras. Y he peleado por ese tal Jehová y yo he ganado. Se le olvida quién es el que tiene el control, amada iglesia. Y así podemos estar nosotros diciéndole al Señor, Señor, quiero esto o ayúdame en aquello, pero como yo quiera, Señor. Y luego decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y cantamos, y me gozaré en tu presencia, Jehová. Con toda mi fuerza gritaré, ¡hey! Iglesia, rendirnos ante Él es un papel que debemos cada día nosotros poder hacer y disfrutar. ¿Qué empezó aquí, amada iglesia? El trato de Dios. ¡Wow! El trato de Dios. Cuando el Señor decide tratarnos a su manera y no a la nuestra. Cuando yo creo que se iba a hacer de cierto proceso, pero el Señor abre otro proceso diferente. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que si estamos en las manos de Él, así nos duela, al otro lado se va a ver la victoria que Él necesita, no la que yo necesito. Porque la que yo necesito a veces está en contra del propósito de Él. La idea es poder entender el propósito de Dios en mi vida. Salmos capítulo 138, verso 8, lo escribió el salmista de la siguiente manera. Dice así, Jehová cumplirá ¿qué? Su propósito, el de Él, amada iglesia, el de Él, no mi capricho, no mi plan. Nosotros podemos hacer planes, claro que sí, hacer agenda, proyectarnos, tener visión, claro que sí, pero Señor, hágase tu voluntad. Si tengo que desbaratar toda mi agenda para que se haga la tuya, me rindo. ¿Y qué si no me rindo? Pues Él se va a encargar de que nos rindamos, porque Él es soberano, hace lo que se le da la gana, con quien se le da la gana y a la hora que se le da la gana. Iglesia, luego dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí estoy, Señor, dijo el salmista. Hágase
tu voluntad, como tú quieras, Señor. Iglesia, ¿cuáles son los peros que se están activando en nosotros? Las limitantes que no deja ver la grandeza de Dios. Naaman era leproso. Naaman era leproso. O sea, tiene una condición limitante. Nosotros podemos tener una condición limitante que no estamos permitiendo disfrutar lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Iglesia, esto es algo sobrenatural que debemos experimentar. El poder de Dios en nosotros, que es mucho más grande, amada iglesia, de que Él nos sane de una enfermedad. Yo sé que Él puede sanar cualquier enfermedad. Aló. Yo sé que Él nos puede sacar de cualquier atolladero económico fuerte en el que estemos apretados, pero Él es, iglesia, Él es mucho más grande que eso. Él siempre hablaba, en el nuevo pacto se revelaba. El apóstol Pablo insistía escribiendo: dejemos de pensar en lo natural para enfocarnos en lo espiritual. Dejemos de enfocar en lo terrenal para enfocarnos en lo celestial. Y utiliza varios términos, sinónimos de lo mismo, porque a veces nosotros nos preocupamos más por lo natural, por lo terrenal. Y no es que no importe, pero a veces nos desviamos demasiado y nos enamoramos de un mundo que cada día más ofrece cosas que no agradan a Dios. Y tenemos una suficiencia, o estamos suficientes con lo que Dios nos ha dado. Nosotros decimos, o hoy cantábamos, o en la oración creo escuchaba, bueno, no recuerdo, que Dios es bueno, que Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Y a veces nosotros lo decimos, y repito, está muy bien, porque es la verdad. Pero a veces decimos, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque hoy comí. Dios es bueno, ¿por qué? Porque ya me salieron documentos. Dios es bueno, ¿por qué? Porque ya te salió el trabajo. Y cuando no te suceda eso, y cuando no haya la buena noticia, pues yo te digo, Dios sigue siendo bueno y fiel. Porque Él nos dio lo único que a Él le interesaba: su Hijo y el poder del Espíritu Santo para poder guiarnos a la transformación. Aló. Eso nos hace a nosotros hombres y mujeres maduros, para no estar dependiendo de lo natural y lo terrenal. Para cuando suceda la mala noticia, yo sigo firme en un Dios bueno y fiel. Pero cuando me vaya súper bien, como nada mal, no se nos olvide quién es el que nos está colocando ahí. ¿Aló? Por eso el apóstol Pablo, un hombre lleno de revelación, dice la palabra que fue el hombre al cual Dios le reveló el misterio llamado iglesia y llamado salvación, el cual dice él en sus escritos que aún el Padre no le permitió escribirlo todo, pero él lo emitió por medio de sombras y lo dejó escrito para que nosotros nos deleitáramos con esa revelación. Ese gran hombre de Dios, dice la palabra que un mensajero de Satanás venía y colocaban en un aguijón, y él oró a Dios para que le quitara el aguijón, y Dios le dijo: no te lo voy a quitar. Y le responde de la siguiente manera: segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9 en adelante, dice: y me ha dicho Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él oró a Dios y Dios dijo: pues no te voy a quitar el aguijón. Muchos decían que el aguijón era un dolor fuertísimo que él tenía en la columna, dicen algunos expertos, teólogos. Él dice la palabra que ha orado 3 veces para que Dios se lo quite. Y cuando dice 3 veces, no quiere decir que oró: Señor, quítame el aguijón 1, Señor, quítame el aguijón 2, Señor, quítame el aguijón 3. No, que durante periodos largos, un primer periodo y Dios no respondió, un segundo periodo y Dios no respondió, un tercer periodo largo de oración. La Biblia no especifica si fueron días, meses, pero él oraba hasta que el Señor le respondió y dijo: bástate mi gracia, ya te di lo que necesitas, mi hijo. Ya te di lo que te puede fortalecer, el Espíritu Santo. Bástate con eso. Ese bástate, amado, ¿de qué me habla? De plenitud, de suficiencia. Bástate. No necesitas nada más, sino el poder del Espíritu Santo para poder entenderlo. Y por eso, para esto necesitamos, amada iglesia, la intervención divina. Porque esto humanamente, la vida suque o psique,
no la entiende. O sea, el razonamiento humano no nos alcanza para entender algo espiritual. Se necesita que Él intervenga. Y ese es el verdadero milagro que cada día nosotros oramos. Versículo 10, ahí mismo. El apóstol Pablo orando y hablando dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las... Amados, no sé cuántos pueden decir esto. Señor, gracias, me gozo en las debilidades. Ese era el carácter y la madurez de este hombre. Me gozo en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, ¿qué? Entonces, amados, esto no cabe en el razonamiento humano. Esto no cabe en una lógica humana. Cuando soy débil, pues soy débil. No, pues soy fuerte. Y recordemos que esa palabra debilidad nada tiene que ver con pecado. Señor, yo soy débil con el trago. No. No acomodemos la palabra, amada iglesia. Ya te dije cuál era la debilidad que él tenía. Una azota en su cuerpo. Y Dios no le quitó el azota. ¿Por qué? Porque sí, porque Él es soberano y punto. Porque estaba tratando con él, porque de pronto él, como era Pablo, de pronto pensaba que era el segundo después de Dios. Y no, era un simple mortal como tú y como yo. Aló. Pero que Dios le plació revelar en los misterios llamados iglesia y salvación. Y entonces ese hombre, Dios le dijo, él lo entendió: Señor, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me han perseguido, me han azotado, y yo sigo firme. Yo no ando diciendo: ay, Dios me abandonó, ay, Dios se olvidó de mí, ay, yo estuve en la cárcel, ayer prediqué, se convirtieron 3,000, y mañana, y ahora me están apedreando. No, él no tenía esos complejos que a veces el hombre terrenal tiene. Usted y yo, ¿no es cierto? Amén. Porque él sabía quién era el que lo había llamado. Él sabía la vida Zoe, la impartición del Espíritu que había en él y que tú y yo tenemos. Y por eso es necesario cada día más aprenderlo. Cada día más, cuando nos exponemos aquí a la palabra, cuando tú te expones en casa a la palabra, cuando te expones a la oración, pero no leer la palabra por aprenderla simplemente, no orar como por cumplir con la cuota del día, sino: Señor, esa gracia que ya tengo en mi espíritu, ese poder que ya tengo en mi espíritu, esa gloria que ya tengo en mi espíritu, mi alma cada día más se entere de que la tenemos. ¿Aló? Mira lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Iglesia, Dios no está jugando con nosotros, dice, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Iglesia, ahí me puedo detener toda la tarde para hablar de esto. Más vale, iglesia, que sea Dios el que produce el querer como el hacer en nosotros. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque yo puedo estar hoy aquí predicando, creyendo que es mi fuerza, mi voluntad, porque yo aprendí, porque me sé unos textos bíblicos, y se me olvida que es Él. Y entonces, amada iglesia, no es Él el que produjo el querer como el hacer, sino que fue mi orgullo. Entonces, cuando la gente no viene o cuando no me aplaude, yo me pongo bravo con Él, porque fue mi alma y no fue Él el que produjo el querer como el hacer. Por eso debemos entender que entre más nos alineemos al Espíritu de Dios, más nos alineemos a su guía, pues Él nos va a colocar el querer como Él. Por eso hay gente que dice: pastor, yo estoy para servir o quiero servir, pero tan pronto la instrucción que uno le da va en contra de lo que él pensaba o va en contra de lo que él se imaginaba, se pone bravo y se va. Porque no fue Dios el que le puso el querer como el hacer, fueron las ganas de un protagonismo o que se le aplaudiera. Y esto lo podemos llevar, amados, a todos los ámbitos naturales y terrenales. ¿Por qué estás aquí cantando? ¿Por qué estás tocando la guitarra? Porque es que el que toca la guitarra sale en Facebook. El que toca la música lo ven. El que predica, si es pastor, usa corbata y la gente le gusta porque se ve bien vestido. ¿Me entiende? O sea que mi motivación está basada en el orgullo y no en la voz del Espíritu Santo. Por eso, amados, poder entender este texto es importante.
Más vale que sea Dios el que puso el querer como el hacer. Es decir, que lo que yo estoy haciendo sea producto de Dios. Porque si no, se abre una gran palabra que se llama frustración. Porque no se hace a la manera de Naamán, la mía. Yo pensé que el profeta iba a salir, leímos, ¿no? Iba a hacer todo un show para que Naamán fuera sano. Y no fue así. Volvamos a Naamán, luego seguimos hablando de Filipenses. Naamán, ¿qué pasó con Naamán? En el último porción que leímos, él dijo, me voy. ¿Cierto que lo leímos? Pues me voy. Pero como Dios es el que coloca el querer como el hacer, pues fue Dios el que puso el querer como el hacer en los soldados que estaban con él y le dijeron lo siguiente. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, estamos en el capítulo 5, ahora verso 9 en adelante, dice así. Más, ahí va, segundo libro de Reyes 5, 9, ese es, 13, perdón, 13, ahí está, gracias. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, hablándole a Naamán, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y sé limpio, no sea terco, Naamán. Los criados buscaron la palabra, Señor, Padre mío, bueno, tú eres un hombre de obediencia, tú nos enseñas a nosotros obediencia, tú eres el general. Bueno, hagámosle caso al profeta. Versículo 14, verso 14. Él entonces se le tuvo que caer el orgullo. Él entonces descendió y se zambulló. 7 veces. ¿Por qué 7? ¿Por qué no 1? Porque Dios le plació decirle que eran 7. Para que se le caiga la lepra, no, para que se le caiga el orgullo de su corazón. Hasta que entienda. Usted se imagina, él se sintió humillado. 1, 2, y todos los criados viéndolo ahí. ¿Se tuvo que sumergir cuántas veces? 7 veces en el Jordán, según él. Farfán y el otro río era mejor. Conforme a la palabra del varón de Dios, o sea, Eliseo. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Queremos quedar limpio. Queremos el milagro, pero no atendemos cuál es la voz de Dios. ¡Aló! Volviendo a la nueva naturaleza que es impartida por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo trabaja en ti y en mí, una nueva, cuando dice la carne quedó limpia, luego el apóstol Pablo lo escribe de otra manera, que cuando se nos revela la obra de la cruz somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Wow, tremendo como el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le revela estas grandes verdades. Versículo número 15 dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, o sea, delante del profeta. Ahora sí el profeta salió. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Iglesia, es mejor que reconozcamos quién es el que tiene el control. Naamán dijo: ahora entiendo, tú eres el verdadero Dios de Israel. Para nosotros ya no es el Dios de Israel solamente, es el Dios de todo aquel que ha aceptado el sacrificio de la cruz. Aló, aló. Dios, el creador. ¿Quién es Dios? El Padre, Jehová, el gran Dios de los ejércitos. Es el que ha creado todo, amada iglesia. El universo, el sol, la luna, las estrellas. Él tiene un plan, y es darse a conocer. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo, y que es revelado por el Espíritu Santo, y toda la Trinidad trabajando a favor de su propósito. Muchos dicen: yo creo en Dios, pero se hace a mi manera. Yo creo en Dios, pero yo no me congrego. Leer la Biblia, no, yo sé que hay algo allá arriba, o arriba, abajo, yo sé que hay algo por ahí, no sé, yo sé que hay algo, pero yo hago las cositas como yo quiera.
No basta solamente con creer en Dios, como tal creer, sino se nos tiene que revelar su plan, que es por medio de la cruz. Porque por creer los demonios creen y tiemblan. Mateo capítulo 4 verso 10 dice de la siguiente manera. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo, ¿vete qué? Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios. ¿Quién es el Dios de Satanás? Pues el creador del cielo y la tierra, porque todo se sujeta a él. Satanás no cree, claro que él cree. ¿No que hay un solo Dios, un solo gobierno? El Padre. Él le toca creer, sí o no. Que no está totalmente contento es otra cosa. Iba a decir no se somete, no, él se tiene que someter. Cuando Dios lo pone de esclavo, él tiene que obedecer. Iglesia, no es solo creer por creer, es que se nos revele la verdad del Hijo de Dios. Como le dijo Jesús a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él. ¿Y solo a Él qué? No es solo creer en que hay algo, porque Satanás cree, pero es Satanás y está destituido de la gloria de Dios. Y la pregunta es, question, ¿y qué es la gloria? Porque tú y yo tenemos la gloria. La gloria es el Espíritu Santo, la obra de Cristo que tú y yo tenemos. ¿Aló? O si tú has creído, obviamente, en esa gloria. Santiago 2:19. Estoy hablando de creer, que no es solo creer y por creer. Dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Ah, muy bien. También los demonios creen. Tremendo, ¿no? ¿Tú crees que Dios es uno? Ah, los demonios también. Pero ellos no tienen la nueva vida. Ellos no tienen la revelación del Espíritu Santo. Ellos no son hijos de Dios, pero creen. ¿Qué dijo Naamán? Creyó que hay un Dios grande, pero se le reveló por medio de Eliseo la grandeza de ese Dios. Por eso, iglesia, cada vez que venimos a este lugar, la oportunidad que yo tengo, que Dios me ha dado, para poder exponerte la cruz siempre, porque Él es el único que puede darnos la nueva vida, la nueva naturaleza. Aló. Amén. En Él, por eso, hay plenitud y solamente en Él estamos completos. Vamos a orar. El próximo domingo, si Dios lo permite, hablaré de otras cositas que faltan allí de Naamán. Colócate en pie, amada iglesia.